Amigos, estamos en una transmisión de emergencia total. Les pido que se mantengan atentos y que compartan este mensaje, porque lo que está ocurriendo en este mismo instante está reconfigurando el equilibrio del planeta. El presidente de Estados Unidos acaba de emitir un mensaje que nos coloca al borde de un abismo histórico. Mientras hablamos, la séptima oleada de la Operación Promesa Verdadera 4 cae sobre el Medio Oriente con una intensidad que rompe todos los esquemas previos. Y no estamos hablando de proyectiles improvisados ni de amenazas simbólicas. Irán ha desplegado por primera vez en combate real sus misiles hipersónicos Fatah 2, desplazándose a velocidades cercanas a Mach 14, pulverizando el mito de la invulnerabilidad del llamado Domo de Hierro y alcanzando objetivos estratégicos en Tel Aviv, incluyendo instalaciones militares clave y la planta de producción de misiles de la empresa Rafael. La reacción en Washington no tardó. Hace apenas minutos, Donald Trump publicó un video en Truth Social. 8 minutos que debemos diseccionar con precisión quirúrgica, porque lo que pronuncia no es solo retórica de campaña, es una declaración que redefine el tablero global. Comienza afirmando: "Our goal is to defend the American people by eliminating the imminent threats posed by the vicious Iranian regime. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní". Luego presume ataques anteriores, recordando la llamada Operación Midnight Hammer, asegurando que destruyó instalaciones nucleares en Fordow e Isfahán, insistiendo en que Irán jamás obtendrá un arma nuclear. La narrativa es clara: presentarse como garante de seguridad absoluta. Pero escuchen la justificación central. They are developing long-range missiles that threaten Europe, our troops overseas, and soon the American homeland. Según Trump, el peligro es inminente y global. Y entonces lanza la amenaza directa: destruir su industria misilística, arrasarla por completo, aniquilar su armada y a sus aliados regionales. Habla de devastación total con una ligereza que hiela la sangre. Cierra diciendo que la diplomacia ahora es más fácil porque han sido derrotados contundentemente. Esa frase no es casual, es la puerta abierta a un cambio de régimen. Ahora bien, contrastemos discurso con realidad. La séptima oleada no se detuvo tras sus palabras. Irán desplegó un vehículo de planeo hipersónico capaz de maniobrar dentro y fuera de la atmósfera, evadiendo radares tradicionales. Reportes filtrados hablan de un lanzamiento combinado de 100 misiles Fatah 2 junto a 300 drones de saturación. Las defensas israelíes interceptaron gran parte de los drones, pero una fracción de los hipersónicos logró penetrar. Y los blancos no fueron aleatorios. El complejo del Hakiria, centro neurálgico de las fuerzas de defensa israelíes, y la infraestructura industrial de Rafael resultaron alcanzados. En paralelo, el frente norte se encendió con miles de cohetes lanzados desde el Líbano, mientras en el sur del Mar Rojo se intensifican amenazas sobre rutas marítimas estratégicas. Las bases estadounidenses en la región reportan ataques intermitentes. Estamos ante una guerra de múltiples capas: militar, tecnológica, económica. Y aquí es donde la situación adquiere dimensiones verdaderamente globales. El estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, se convierte en pieza central. Cualquier interrupción elevaría el precio del crudo a niveles que podrían desatar una recesión planetaria. Mercados energéticos ya muestran volatilidad extrema. Si el barril supera los 150 o $200, el impacto inflacionario será inmediato en alimentos, transporte y manufactura. No estamos hablando de cifras abstractas, sino del costo de vida de millones. Mientras tanto, las potencias como China y Rusia observan y maniobran diplomáticamente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Un veto podría frenar una escalada terrestre, pero el riesgo de confrontación indirecta entre superpotencias es real. El sistema internacional unipolar, dominante desde los años 90, enfrenta su prueba más severa.
En medio de esta tormenta no olvidemos a los civiles. En Tel Aviv, fragmentos de intercepciones alcanzaron zonas residenciales. En Irán, bombardeos previos dejaron víctimas en infraestructuras civiles. Cada cifra representa vidas truncadas. Más allá de banderas y discursos, el costo humano es irreparable. Estamos ante un punto de inflexión histórico. El desenlace puede inclinarse hacia una negociación forzada por el equilibrio del miedo, hacia una escalada regional prolongada o, en el peor de los casos, hacia un enfrentamiento directo entre bloques nucleares. El mundo contiene la respiración. Manténganse atentos. Esto apenas comienza. Lo que está sucediendo ahora mismo no puede analizarse únicamente desde el ángulo militar. La dimensión económica de esta crisis es igual o incluso más explosiva que los propios misiles. Mientras las cámaras muestran columnas de humo sobre Tel Aviv y los comunicados oficiales hablan de represalias proporcionadas, los mercados energéticos están entrando en una zona de pánico que no veíamos desde las grandes guerras del siglo pasado. El estrecho de Hormuz no es un simple paso marítimo en el mapa. Es la arteria por la que fluye una quinta parte del petróleo que consume el planeta cada día. 20 millones de barriles diarios dependen de que esa franja de agua permanezca abierta. Las principales aseguradoras marítimas ya están reevaluando sus pólizas. Si declaran la zona como de alto riesgo permanente, el costo del transporte se disparará incluso aunque no se cierre completamente el paso. Eso significa fletes más caros, seguros más caros y, en consecuencia, combustible más caro en cada estación de servicio del mundo. Y cuando el combustible sube, sube todo: alimentos, transporte público, electricidad, producción industrial. Es una cadena que no se detiene. En paralelo, el precio del Brent ha comenzado a escalar con una velocidad vertiginosa. Los contratos de futuros reflejan una expectativa de escasez prolongada. Si el barril consolida niveles por encima de los $150, la presión inflacionaria será inmediata. Y si alcanza los 200, estaríamos hablando de una contracción económica global comparable a la de las grandes crisis financieras, pero con un componente geopolítico mucho más difícil de contener. Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que sus acciones buscan proteger al pueblo estadounidense. Pero proteger no es una palabra que tranquilice a los mercados cuando lo que se percibe es una expansión del conflicto. La promesa de destruir la infraestructura misilística iraní implica semanas, quizá meses, de bombardeos continuos. Cada jornada adicional eleva la probabilidad de un error de cálculo, de un incidente que involucre directamente a fuerzas de otra potencia. En el frente diplomático, los teléfonos no dejan de sonar. En Bruselas, los ministros de Exteriores de la Unión Europea mantienen reuniones de emergencia. Europa depende en gran medida del gas natural licuado, que también transita por rutas vulnerables. Japón y Corea del Sur observan con preocupación porque su seguridad energética es igualmente frágil. India calcula el impacto sobre su crecimiento anual. Ninguna de estas economías puede absorber un shock energético prolongado sin consecuencias sociales profundas. En el terreno militar, la narrativa de invulnerabilidad tecnológica ha recibido un golpe simbólico. Los sistemas antimisiles, considerados durante años como garantía de superioridad estratégica, enfrentan ahora el desafío de armas hipersónicas capaces de maniobrar y alterar su trayectoria. No se trata solo del impacto puntual, sino del mensaje. La carrera armamentística entra en una nueva fase donde la defensa tradicional queda rezagada frente a la velocidad y la imprevisibilidad. Las bases estadounidenses desplegadas en la región están en alerta máxima. Decenas de miles de soldados operan bajo la sombra de posibles represalias. Cada instalación es un punto vulnerable en un tablero saturado de tensiones. La guerra asimétrica, con drones y misiles de bajo costo frente a sistemas defensivos multimillonarios, cambia las ecuaciones clásicas del poder. Y no olvidemos el factor político interno en Estados Unidos e Israel. Los liderazgos enfrentan presiones domésticas intensas.
En Washington, el discurso firme busca consolidar respaldo en un año electoral marcado por polarización. En Jerusalén, la promesa de neutralizar amenazas existenciales refuerza una narrativa de supervivencia nacional. Pero cuando la política interna se mezcla con decisiones militares de alto riesgo, el margen de error se reduce peligrosamente. En este escenario, el mundo multipolar gana protagonismo. China intensifica contactos con actores regionales. Rusia llama a la moderación mientras fortalece su cooperación estratégica con Teherán. El Consejo de Seguridad de la ONU se convierte en escenario clave donde un veto puede impedir una escalada formal, pero no necesariamente detener las acciones sobre el terreno. La pregunta crucial es cuánto tiempo puede sostenerse esta espiral antes de que una de las partes cruce una línea roja irreversible. Un ataque directo a infraestructuras críticas energéticas, un incidente naval en el Golfo, un error de identificación aérea. Cualquiera de estos eventos podría desencadenar una reacción en cadena. Estamos ante un momento en el que cada hora cuenta. Las próximas decisiones definirán si el conflicto se estabiliza en un intercambio limitado o si se transforma en una confrontación regional de larga duración con consecuencias globales. Manténganse atentos porque la historia no espera. Ahora bien, si ampliamos aún más el lente y dejamos de mirar únicamente los impactos inmediatos, lo que empieza a dibujarse es una transformación estructural del orden internacional. No es solamente una escalada bélica entre dos actores regionales con apoyo externo. Es un choque entre modelos de poder, entre visiones del sistema global que venían tensionándose desde hace más de una década. Durante años, el sistema internacional estuvo organizado en torno a una arquitectura dominada por Washington, control de rutas marítimas, hegemonía financiera del dólar, superioridad tecnológica militar y una red de alianzas extendida por Europa y Asia. Ese esquema funcionó mientras ningún actor pudiera desafiarlo simultáneamente en lo militar, en lo energético y en lo monetario. Lo que estamos presenciando ahora es precisamente la convergencia de esos tres frentes. En el plano militar, la irrupción de tecnología hipersónica no solo altera la correlación táctica, introduce incertidumbre estratégica. Si los sistemas defensivos tradicionales pierden eficacia frente a vectores que vuelan a velocidades extremas y con capacidad de maniobra atmosférica, el principio de disuasión cambia. La sensación de seguridad que ofrecía un escudo se diluye, y eso modifica la psicología de los estados. En el plano energético, el posible estrangulamiento de Hormuz convierte a los hidrocarburos en arma geopolítica directa. No es nuevo que el petróleo sea un factor de poder, pero sí lo es la velocidad con la que hoy puede desencadenar un shock financiero global interconectado. En cuestión de horas, los algoritmos de los mercados amplifican cualquier amenaza física. Y en el plano monetario, el conflicto acelera debates que ya estaban en marcha. Acuerdos bilaterales en monedas locales, mecanismos alternativos al sistema SWIFT, compras energéticas fuera del circuito del petrodólar. Si la percepción de riesgo político en torno a Estados Unidos aumenta, algunos países podrían diversificar reservas con mayor rapidez. Ese proceso no es instantáneo, pero los conflictos actúan como catalizadores. Mientras tanto, la población civil vive la dimensión más cruda. Sirenas, refugios, evacuaciones, familias enteras pendientes de aplicaciones de alerta temprana, hospitales funcionando al límite, y del otro lado, ciudades iraníes bajo amenaza constante de bombardeos selectivos. La guerra tecnológica no elimina el sufrimiento humano, lo multiplica al hacerlo más imprevisible. En Washington, el discurso insiste en que la firmeza traerá estabilidad. En Tel Aviv se habla de restaurar la disuasión. En Teherán se enmarca la ofensiva como respuesta legítima. Cada capital construye su narrativa interna. Pero en el tablero internacional, lo que importa es si estas narrativas pueden convivir sin desembocar en una confrontación directa entre potencias mayores.
China y Rusia no buscan necesariamente un enfrentamiento abierto, pero tampoco aceptarán pasivamente una expansión ilimitada de la influencia estadounidense en su periferia estratégica. La diplomacia en la ONU será intensa, las llamadas privadas entre líderes también. El mundo se mueve en dos niveles, el visible de los comunicados oficiales y el invisible de las negociaciones discretas. Existe un escenario donde, tras días de intercambio y demostración de fuerza, ambas partes declaran haber cumplido sus objetivos y se abre un canal indirecto de negociación. Ese sería el camino de contención. Pero también existe el escenario donde un ataque más profundo, una respuesta desproporcionada o un error técnico desencadenan una escalada difícil de frenar. La economía global, ya debilitada por años de inflación y tensiones comerciales, no tiene margen amplio para absorber un conflicto prolongado en el Golfo. Una combinación de petróleo caro, mercados volátiles y caída de confianza podría traducirse en desempleo, protestas sociales y crisis políticas en múltiples regiones. Estamos, por tanto, ante algo más que una crisis regional. Es una prueba de resistencia para el sistema internacional entero. Las próximas jornadas determinarán si el equilibrio de poder logra reconfigurarse sin una ruptura mayor o si entramos en una fase de confrontación sostenida que redefinirá la década. Sigan atentos. Cada declaración, cada movimiento naval, cada variación en el precio del crudo es una pieza de este rompecabezas. El mundo está en pausa expectante y el margen para el error es cada vez más estrecho. Y mientras todo esto se desarrolla a una velocidad vertiginosa, hay un elemento que muchos subestiman y que puede terminar siendo decisivo: el factor psicológico colectivo. Las guerras modernas no solo se libran con misiles y drones, se libran también en la percepción pública, en la confianza de los mercados, en la estabilidad social interna de cada país involucrado. En Estados Unidos, la narrativa oficial busca transmitir control absoluto de la situación. Se repite que la superioridad militar garantizará resultados rápidos, que los aliados permanecen firmes, que el liderazgo no vacila, pero la historia demuestra que los conflictos prolongados erosionan la cohesión interna. Si el precio del combustible se dispara, si la inflación vuelve a golpear el bolsillo del ciudadano promedio, el respaldo político puede transformarse en cuestionamiento. En Israel, el impacto directo sobre infraestructuras sensibles ha generado una mezcla de indignación y ansiedad. La sociedad israelí está acostumbrada a convivir con amenazas, pero la aparición de vectores hipersónicos introduce una sensación distinta, la de vulnerabilidad tecnológica. Cuando un sistema diseñado para proteger se ve superado, la confianza se resquebraja, aunque sea parcialmente. En Irán, el gobierno presenta la ofensiva como una demostración de capacidad estratégica y resistencia nacional. Sin embargo, también enfrenta el riesgo de represalias prolongadas que afecten su infraestructura crítica. Cada bombardeo selectivo, cada sanción adicional, repercute en la economía doméstica y en la vida diaria de millones de personas. En paralelo, las bolsas del mundo reaccionan con extrema sensibilidad. El capital es cobarde por naturaleza, huye de la incertidumbre. Los índices asiáticos abren con volatilidad. Europa opera con cautela y Wall Street oscila entre repuntes técnicos y ventas masivas. Los inversores buscan refugio en activos considerados seguros: oro, bonos a corto plazo, monedas alternativas. Esa migración de capital puede amplificar la desaceleración económica. Otro elemento clave es el ciberespacio. En conflictos de esta magnitud, las operaciones digitales suelen intensificarse. Ataques a infraestructuras críticas, sabotajes informáticos, desinformación coordinada. El frente digital es silencioso pero potencialmente devastador. Un apagón eléctrico en una gran ciudad, una interrupción bancaria o una filtración estratégica podrían añadir una capa adicional de caos. Las organizaciones internacionales intentan mantener canales abiertos. El secretario general de la ONU llama a la moderación.
La Unión Europea propone mecanismos de mediación. Países no alineados ofrecen sedes neutrales para conversaciones indirectas. La diplomacia se mueve, aunque no siempre sea visible. Sin embargo, el tiempo es un recurso escaso. Cada día de intercambio militar aumenta el riesgo de un incidente fuera de control. La presencia de múltiples actores armados en espacios reducidos, marítimos, aéreos, fronterizos, multiplica las posibilidades de error. Y en un entorno donde existen potencias nucleares indirectamente involucradas, la prudencia debería ser máxima. El desenlace todavía no está escrito. Puede emerger una tregua temporal que permita desescalar tensiones. Puede imponerse una lógica de contención mutua donde cada parte declare victoria simbólica. O puede abrirse una fase de confrontación prolongada que reconfigure alianzas y acelere la transición hacia un sistema internacional más fragmentado. Lo único claro es que estamos ante un momento bisagra. Las decisiones que se tomen en las próximas horas y días no solo afectarán al Medio Oriente, sino al equilibrio económico, energético y político del planeta entero. La historia suele avanzar en saltos bruscos, y este podría ser uno de esos saltos. Permanezcan atentos, analicen cada movimiento con serenidad. En tiempos de máxima tensión, la información rigurosa es tan valiosa como cualquier recurso estratégico. El mundo observa, y el próximo capítulo puede redefinir nuestra era.